les decía, el doctor Alejandro Lozano y Ruiz Sánchez es cardiólogo pediatra, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, es con especialidad en pediatría, Instituto Nacional de Pediatría, con especialidad en cardiología pediátrica, el Instituto Nacional de Pediatría, certificado por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología, miembro del Colegio de Pediatría de Jalisco, miembro del Colegio de Cardiólogos de Jalisco, fundador de Cardiólogos Pediatras SC, es el encargado de ecocardiografía pediátrica de la Unidad de Patología Clínica y director de Tu Ayuda Integra Apoyo y Recuperación Infantil AC, Tayari, y obviamente cardiólogo pediatra de Casa Pediátrica. El doctor Fernando Carrillo Llamas, cirujano cardiovascular del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, es cirujano cardiovascular pediatra en el Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, avalado por el Consejo Mexicano de Cirugía Torácica y Cardiopatías Congénitas. Es jefe del programa de cirugía cardíaca en la UMAI del Pediatría del Centro Médico de Occidente, es director de cirugía de la Asociación Civil Tayari, es coordinador de cirugía cardiovascular del Hospital San Javier y es cirujano cardiovascular en los hospitales Santa María Chapalita y Ángeles del Carmen. Posteriormente, la doctora Cintia Flores de la Torre es anestesióloga. Ella es anestesióloga del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, anestesióloga pediatra en la UMAD del Centro Médico Nacional de Occidente, anestesióloga cardiovascular del Centro Médico Nacional de Occidente y anestesióloga pediatra en el Servicio de Cirugía Cardiovascular del mismo Centro Médico Nacional de Occidente desde el 2007 hasta la fecha y miembro importante del equipo que integran aquí en Casa Pediátrica con el doctor Alejandro Lozano. El doctor Juan Carlos Iglesias Castillo es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con una especialidad médica en pediatría del Hospital Infantil de México Federico Gómez por la UNAM, con su especialidad médica en medicina en enfermo pediátrico en estado crítico del Hospital Infantil de México Federico Gómez, avalado por la UNAM, con alta especialidad en medicina en el enfermo pediátrico cardiovascular en estado crítico del Instituto Nacional de Pediatría, diplomado con certificación en soporte en vía extracorpórea en la Universidad de Monterrey, y tiene maestría en la dirección y gestión de instituciones de salud que actualmente lo cursa en la Universidad de Anáhuac. Él labora en el Hospital Regional Universitario de Colima, en la terapia intensiva y pediatría, en el Hospital General de Zona 1 de Villa Álvarez, Colima, en el Centro Médico ABC también es colaboradora en la unidad de terapia intensiva y colaboradora en la unidad de terapia intensiva cardiovascular pediátrica de la Fundación Cardias. Y por último, y no menos importante, el doctor Sergio Benjamín Sánchez Gómez, egresado del Centro Médico Nacional de Occidente. Él es médico pediatra, con medicina crítica pediátrica y diplomado en cardiopediatría. Actualmente es médico adscrito en la terapia intensiva pediátrica del Hospital Ángeles del Carmen. Muy bien, pues dicho esto, perdón, lo breve de los currículos, la verdad es de que tienen currículos bastante amplios mis compañeros. Bueno, le dejo los micrófonos al doctor y para que comparta pantalla, el doctor Alejandro Lozano y Ruiz Sánchez, para que inicie la sesión del día de hoy. La sesión de hoy tiene un programa un poquito ambicioso, pero consideramos que era importante hacerlo así, dado a que en la medicina actual la atención de cualquier paciente debe ser trabajo en equipo. Y algo de lo que me siento orgulloso de haber logrado en Tayari y con el equipo de atención, del equipo quirúrgico de cirugía cardiovascular en congénitos, es que hemos logrado hacer un trabajo en equipo muy, muy positivo para los pacientes. Como el objetivo es que escuchemos algo diferente a lo que es la cardiología pediátrica, que normalmente les platico yo de diagnósticos y valoraciones quirúrgicas, el tiempo que voy a tomar es muy corto para dar mejor tiempo a cirugía, anestesia y terapia intensiva para que podamos tener una mayor, una mayor amplitud de vista del equipo que trabaja con nosotros. Cuando nosotros vemos la valoración cardiológica y quirúrgica o prequirúrgica de los niños, el objetivo fundamental que tiene el cardiólogo pediatra es llegar a un diagnóstico, entendiendo muy bien el motivo de consulta del paciente, detallando lo más posible hasta el más mínimo detalle el diagnóstico anatómico funcional y conocer la relación social familiar del paciente.
Hay pacientes que llegan solicitando específicamente un tratamiento. Tengo una comunicación intraarticular, necesito que me la cierren y tenemos que ir evaluando primero que ese paciente no tenga ninguna otra patología asociada y se pueda llevar al procedimiento ya sea intervencionista o cardiológico. En otras ocasiones el paciente llega sin diagnóstico y tenemos que hacer toda la evaluación completa, como siempre, pero nosotros ofrecer la terapéutica si es que ellos no tienen una idea de lo que es, y entonces darle al paciente una orientación de qué es lo que nosotros podemos ofrecerle como mejor alternativa, y de ahí, en base a su entorno social, familiar, decidir si es factible o no que ese procedimiento se lleve a cabo. Todo paciente que entra al servicio de cardiología pediátrica llega por 4 vías. La primera es la más común, la referencia por un pediatra que evalúa a su paciente, tiene inquietud y lo envía a diagnóstico con el cardiólogo. La segunda es la inquietud de cualquier otro médico, puede ser pediatra, puede ser de alguna otra especialidad que refiere al cirujano cardiovascular al paciente. La tercera es el paciente que llega a urgencias con una patología a veces no diagnosticada y que tenemos que estudiar y obviamente tratar. Y la cuarta es el paciente que llega por una interconsulta que genera el equipo de terapia intensiva pediátrica. El equipo de terapia intensiva pediátrica, tanto neonatal como de terapia intensiva mayores, de lactantes y mayores, es una parte fundamental del equipo de cardiopediatría, y sin ellos tampoco podríamos realizar el trabajo que hacemos. Una vez que el paciente entra al proceso diagnóstico y el diagnóstico se completa, entonces presentamos al paciente en una sesión médico-quirúrgica en el que participan cuando menos cirujano, intervencionistas y cardiopediatras. Se valora si se requieren otras evaluaciones como evaluaciones por nefro, por neuro, por infecto, de acuerdo a las patologías asociadas que pueda tener el paciente, porque cuando hablo de diagnóstico anatómico funcional, no nada más es del corazón, tenemos que conocer al niño completo para que anestesia y terapia intensiva sepan qué posibles complicaciones se les pueden presentar. Se decide qué tratamiento se va a dar, si va a ser intervencionista, quirúrgico, médico o los tres, y se da, una vez que se realice el procedimiento, un seguimiento. ¿Cuál es la chamba que me corresponde, digamos así? Déjenme ver si esto camina, porque no quiero caminar. Ups, como que fin. Vamos a regreso. Una vez entonces que nosotros conocemos al paciente y hacemos un diagnóstico completo, lo presentamos en sesión médico-quirúrgica, definimos el tratamiento que vamos a hacer, se programa o se plantea una posible fecha de programación de acuerdo a la urgencia que el paciente tenga. Se prepara al paciente, se le lee un consentimiento muy detallado en el que se le informan los pormenores de qué se va a hacer y qué posibles complicaciones, ya saben, sangrado, infección, arritmias, falla de bomba, daño renal, daño en otros órganos, por complicaciones anestésicas o por transfusiones que pueda tener el paciente, y se les explica qué hace el equipo quirúrgico en caso de que alguna de ellas se presente, o el equipo de terapia intensiva en caso de que alguno de ellos se presente. Se toman preoperatorios, se hace todo el proceso de donación de hemoderivados para entregarle al paciente al anestesiólogo o anestesióloga en este caso, y que ella hace su evaluación preanestésica y posterior a eso ofrezca el tratamiento. Para finalmente, aquí se firman los consentimientos informados legales, que son los que tiene el hospital, para que entonces entre a este proceso. Este proceso de cirugía tiene, y perdón que no lo traduje, pero me parecía que la gráfica es mucho mejor que mi traducción. El objetivo es sacar al paciente de casa, atender y resolver su problema y hacer que de la manera más eficiente en tiempo, en recursos y sobre todo en resultados, regrese a su casa. Y en este procedimiento tenemos que evaluar muy bien y conocer muy bien a la familia y informarla muy bien para que se suban al barco y nos ayuden, que no me sobreprotejan al paciente en la terapia intensiva, que no se sientan también abrumados o asustados porque vieron salir a un niño lleno de tubos, que tampoco se saquen de contexto o se sientan excluidos cuando todo el equipo está participando y a ellos no los dejamos meterse mucho. Y por otro lado, cuando les pedimos que se metan, que sí se metan mucho, que entiendan que anestesia sabe hacer su trabajo, cirugía sabe hacer su trabajo, terapia intensiva sabe hacer su trabajo,
pero no necesariamente uno resuelve el problema de todo. Y eso es muy importante. También se platica con el niño para que el niño entre con menos miedo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le va a pasar? Le platicamos que la doctora Cintia los va a recibir, que los va a dormir, que ellos no van a sentir nada, que cuando despierten van a ver primero a sus papás. Todo eso se les platica para que tengamos una fluidez más tranquila del paciente. También se hace esta comunicación entre nosotros, se les envía todo el historial clínico y los estudios preparatorios a todo el equipo, desde anestesia, perfusión, cirugía, terapia intensiva y todos los que van a participar, para que todos estemos enterados de qué se va a hacer, por qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Y finalmente, una vez que esta selección y preparación del paciente se haga, la optimización del paciente dice aquí, se van reduciendo de alguna manera todas las molestias y costumbres que normalmente existen, como por ejemplo los ayunos muy prolongados, por ejemplo el no darle importancia a que el paciente regrese a su alimentación temprana, etcétera, para que de alguna manera el paciente pueda ir resolviendo el manejo de tal manera que tengamos el menor posible de los efectos secundarios de nuestro trabajo y que pueda salir a casa lo más pronto. Para eso, anestesia trata de utilizar la menor cantidad de anestésico para que el paciente pueda salir extubado. Se trata de preservar la sangre del paciente, se trata de mantenerlo al salir ya normotérmico, ni con hipertermia ni con hipotermia. Se trata de extubarlos lo más pronto posible. Anestesia trata de evitarles náusea, delirio, dolor, para que cuando entren a terapia intensiva lleguen con mucha más tranquilidad y no sea un deterioro importante entre su perfecta sedación y el paciente muy tranquilo y empieza el paciente con llanto, irritabilidad, molestias que también exigen un mayor gasto cardíaco. Tratan de evitar, ya tanto ellos como los intensivistas, el uso excesivo de narcóticos para que no tengan delirio los pacientes, tratarles de dar de comer tempranamente de comer, movilizarlos y, por supuesto, tratar de remover lo antes posible líneas, tubos y guías para evitar de esa manera endocarditis infecciosa y sepsis, que es una complicación frecuente en este tipo de procesos. Una vez que el paciente esté en condiciones, pasarlo lo antes posible con sus padres a su habitación, favoreciendo incluso la visita de los padres en la terapia. Y también, cuando lleguen a casa, pues que no requieran medicamentos que puedan sedarlos o darles problemas, sino tratar de que vayan con la dosificación muy clara, bien entendida y que el paciente siga en su casa un seguimiento cuidadoso por parte de cirugía y por parte de cardiopediatría. Hasta aquí es el trabajo del cardiólogo, favorecer que todo entre bien para que todo esto proceda lo mejor posible y pueda sacar al paciente en las mejores condiciones posibles. Ahora sigue la atención que hace el doctor Fernando Carrillo, nuestro cirujano, la anestesióloga, el trabajo que hacen los intensivistas en la parte neonatal o en la parte no neonatal, y para eso, bueno, pues quién mejor que les platique que los que lo hacen. El doctor Carrillo tuvo un problema urgente hoy y me pidió que por favor se disculpaba y que les grabara la reunión desde antes. Entonces les voy a presentar un video de la sesión del doctor Carrillo para que puedan escucharlo y luego seguimos con la doctora Cintia. Antes que nada, una disculpa por poder estar presencialmente. El exceso de actividades me ha superado para el horario en el que teníamos conveniado para estar con ustedes. Pero, bueno, tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo, es que estamos aquí, agradeciendo primero a un amigo de muchos años, Alejandro Lozano, a la Casa Pediátrica, a la Sociedad de Pediatría del Estado de Jalisco y a la Sociedad de Pediatría del Hospital del Carmen. Es el favor que nos hace con invitarnos a platicar de algo que nos apasiona y que durante muchos años hemos realizado de muy buena manera con la colaboración del hospital, con la colaboración de Casa Pediátrica y sobre todo con la colaboración de un buen amigo que es Alejandro. La parte que nos implica platicar esta noche es cómo hacemos el abordaje quirúrgico desde el punto de vista de la planeación para llevar a cabo las cirugías de nuestros pacientes. Pues conociendo, como conocen y conociendo y como todos conocen a Alejandro, es un
muy metódico, es un especialista muy metódico para la revisión de sus pacientes, y eso pues es una fortaleza que tenemos dentro del grupo de trabajo porque nos permite con bastante antelación y de una manera muy minuciosa hacer la revisión no solamente de la condición clínica del paciente, sino también de todos los estudios que hoy por hoy son el argumento útil para poder definir cuál es la conducta terapéutica que llevaremos. Y bueno, tratando de entrar en materia, no podríamos hablar de atención quirúrgica del paciente con cardiopatía congénita. La presentación, ¿esta? No, aquí ya está. Ok. Ahora voy a compartir pantalla. Está aquí. Presentación. Compartir esta. Sí, pues no podríamos hablar de atención quirúrgica en el paciente con cardiopatía congénita sin hacer referencia a los pilares y inicios de este tipo de procedimientos que hicieron posible que avanzara no solamente la cirugía cardíaca, sino la cardiología pediátrica en general. Nadie hubiera imaginado que con esos abordajes tan sencillos que ahora ligar un conducto, hacer una recesión de una coartación, antes de mediados del siglo pasado, o con el entusiasmo de la doctora Rosman y el doctor Blaylock, que se hubiera logrado con cardiopatías congénitas desde el punto de vista paliativo en su momento, y después de los 50, con el advenimiento de la derivación cardiopulmonar, los procedimientos abiertos. En efecto, el abordaje quirúrgico siempre lo realizamos en la oficina del doctor Alejandro. Ahí normamos la conducta. Hemos participado en cualquiera de este tipo de alternativas de atención, desde pacientes que mandamos a solamente manejo clínico, pacientes que nos hemos ayudado, también y que se han mandado a intervencionismo, que es el grupo del doctor Alejandro, bien conocido también con la participación de Juan Gómez y otros especialistas con los cuales pues, se han mandado a un procedimiento clínico considerando que es la mejor opción. Sin embargo, lo que nos ocupa y lo que nos preocupa es el aspecto de cirugía, y es donde tomamos esta decisión. La gran mayoría de los procedimientos los realizamos vía toracomedia o incluso hemos hecho procedimientos vía toracoscópica, siempre con la ayuda de los estudios de imagen para tomar este tipo de decisiones. Y bueno, aunque debo decirles que me tocó usar el Tagarno y tomar decisiones con manchogramas, pues ahora con el advenimiento de tecnología de imagen, como la resonancia magnética, que da una idea perfecta desde función valvular, aspectos de coronarología, el aspecto genético de la cardiopatía, función ventricular, aspectos de perfusión, viabilidad. Y pues son estudios que con la ayuda de especialistas que se han preocupado y se han capacitado, como el doctor Juan Pablo, y que nos podemos la interpretación de este tipo de estudios, pues podamos tomar decisiones de una manera mucho más rápida y fácil. Y muchos de ellos, en efecto, los llevamos a cateterismo cardíaco. Todos ellos tienen como menos 2 o 3 ecocardiogramas no minuciosos que nos tardamos de media hora a una hora. A veces nos tardamos más en revisar el paciente y los estudios que en revisar el procedimiento. La tomografía computada, la tomografía, que lo tenemos muy bien alineado y que nos hemos habituado mucho a ver las imágenes, pero el resto de los estudios no menos importantes también siempre son considerados para casos específicos. Las principales cardiopatías que abordamos dentro de las clase 1, que son las congénitas simples, es cardiopatías simples como comunicación interauricular y
comunicación interventricular. No es necesario dar diferenciar en esto. Bueno, sabemos de qué se trata por el tipo de especialistas a los cuales nos estamos refiriendo esta noche. Se trata de los defectos simples, que siempre lo vemos con bastante respeto y que tomamos decisiones en función del tipo de cortocircuito, el tamaño de los defectos internaturales e interventriculares, la presencia o no de algún tipo de cardiopatía asociada, la presencia de complicaciones como pacientes que ya llegan con alteraciones en el ritmo cardíaco, pacientes que se han detectado en el contexto de embolismos, y algunos de ellos ya con las complicaciones como hipertensión pulmonar, incluso pacientes que hemos sacado de cirugía porque ya cursan con síndrome de Eisenmenger. Nosotros participamos en el aspecto de la cirugía, básicamente con procedimientos de tipo abierto, de cierre simple de comunicaciones intraventriculares, usando prótesis de PTF o incluso pericardio en la mayoría de ellos, comunicaciones interventriculares, y por qué no, algunos de esos pacientes que han sido descartados de una alternativa percutánea como es el cierre con dispositivos tipo láser, o pacientes que íbamos a operar y que son candidatos también de acuerdo a criterios y de acuerdo a la pericia que ha cogido el grupo de hemodinamia también para resolverlos de manera cerrada. Dentro de las cardiopatías congénitas de complejidad moderada, las que mayormente hemos abordado han sido cardiopatías de coartación aorta y tetralogía de Fallot. Aquellos pacientes que han sido sometidos a procedimientos de intervencionismo y que después se han complicado con aneurismas, o que los dispositivos como el stent aórtico no ha sido óptimo, no ha logrado resultados óptimos, después los hemos tenido que llevar a procedimientos de cirugía abierta. No sin la preocupación de que algunos de ellos incluso están complicados con aneurismas o pseudoaneurismas, pero tomamos la decisión en función del tipo de anatomía. La tetralogía de Fallot, ampliamente conocida por todos, siempre hacemos el diagnóstico inicial y abordaje con un ecocardiograma minucioso, bien hecho, y después de eso hacemos el planteamiento de si le vamos a hacer transmandibular, si vamos a reconstruir la válvula, aparte del cierre de la comunicación interventricular, o incluso la utilización de algún tipo de material protésico para salir del ventrículo derecho como y otro tipo de injertos con los cuales también frecuentemente contamos. Las cardiopatía complejas, pues dentro de estas hemos atendido pacientes con tetralogía de Fallot, hemos atendido muchos pacientes también con transposición de grandes vasos. Esta es una fotografía en vivo del tipo de técnica que realizamos, que es una pequeña diferencia con respecto a la técnica de IATM, en la cual nosotros hacemos el explante de las coronarias, como si se tratara de una técnica dental o de Cabral, y hacemos el reimplante sin necesidad de hacer parches tan amplios, y eso nos ha disminuido la cantidad de sangrados y complicaciones tardías como estenosis a nivel de estenosis. En la cirugía de Fontan, hemos tenido la oportunidad de atender pacientes, incluso por ahí participamos en alguna publicación que se hicieron a principios de los años 2004, 2006, en lo que contratamos pero sí fue lo que más estamos haciendo con los estructurales, en la mayoría de ellos administrados o no. Hay bastante información reciente que hace alusión a la utilidad o no de la fenestra, pero casi siempre tomamos decisión en función de a cuánto queremos llevar al paciente de saturación y qué tipo de presión pulmonar, si tiene criterios, si está dentro de criterios, inclusión dentro de continuos. En el caso de que estén subóptimos, bueno, les hacemos alguna fenestra y eso nos complica un poco la saturación inicialmente, pero también nos disminuye la incidencia de otro tipo de complicaciones como son derrames. También tenemos pacientes operados de esto. Pero en Fontan, pues realmente su preocupación son las operaciones y las fallas post-procedimiento. Siempre andamos con algunas preocupaciones en los casos en que tenemos que incluso embolizarles colaterales, hacer angioplastías en algunos anastomosis con implante de stents, cierre de la fenestra, algunos pacientes que después hemos tenido que mandar a procedimientos de con el autor de
ablación de arritmias y la posibilidad de incluso hacerles implante de marcapasos por condición en la que hemos tenido que realizar del sistema de conducción auriculoventricular. Como decirlo, incluso algunos de sus pacientes ya están en protocolo y considerados para el trasplante cardíaco. Voy a nada más comentar algún par de diapositivas con respecto a lo que es el switch, porque bueno, realmente es parte de lo que nos apasiona, ha sido motivo de algunos tesis de algunos de los residentes que han votado con nosotros, pero bueno, como saben, esta es una de transposición simple de grandes arterias. La mayoría de los pacientes tienen que ser llevados a cirugía dentro de la primera semana, porque si no fallecen antes del primer mes, y en este caso, pues también comienza a cambiar el tipo de circulación a la circulación del adulto, y esto hace que pues, la gran mayoría de los pacientes se pierdan antes del año en caso de que no podamos intervenir en la evolución entre la siempre importante, y eso lo hacen muy bien nuestros grupos de pediatría, mantener los pacientes cuando no existe un defecto interventricular con infusión de prostaglandinas para mantener la permeabilidad del conducto y de esa manera el cortocircuito. En algunos casos, con la ayuda de nuestros hemodinamistas como el doctor Villatoro, el doctor platicábamos hemos tenido la necesidad de crear un procedimiento auricular con un procedimiento tipo Paschen antes de ser llevados a cirugía. La técnica que más utilizamos es esta, que es el switch arterial. El switch arterial con la técnica de transposición, para decirte la de transposición, en los casos en que tenemos la transposición, hemos tenido que utilizar un tipo de injertos. El doctor Lorenzo Gutiérrez nos ha ayudado en algunos de los procedimientos. Él es un entusiasta de llevar a pacientes incluso en corrección de tipo fisiológico. Tenemos también pacientes ya en adulta con este tipo de corrección, con las complicaciones que se sabe existen con este grupo de pacientes y que seguramente en su momento tendremos que hacer o recomendación o reconsiderarlos para algún tipo de clínica de trasplante. La verdad es que esta diapositiva era de cuando estábamos a cargo del programa de cirugía cardíaca en el hospital pediátrico, y en ese momento veíamos a la cirugía que formaba la mayor parte del grupo de pacientes como una alternativa. El intervencionismo lo veíamos viable, en crecimiento, y muchos de los pacientes incluso quedaban solamente con tratamiento médico. Sin embargo, en el transcurso de los últimos 5 años, el intervencionismo y la cirugía en volumen de pacientes de igualarse, y por qué no decirlo, han venido a modificar la evolución de muchos de los chicos que anteriormente no tenían más opción que ir a esa cirugía, y cuando los atendíamos en una segunda o tercera cirugía, pues sí, con la movilidad que eso significa. Y aún así, bueno, el grupo de pacientes siguen siendo candidatos solamente para tratamiento médico. No nos podemos obsesionar y exponer más de lo necesario a estos pacientes. Para que sea posible ese crecimiento en intervencionismo percutáneo, por el advenimiento de nuevos dispositivos, nuevas válvulas, cada vez con perfiles más pequeños y con precios más accesibles y ya dentro del mercado nacional. Eso hace que, por ejemplo, la Memory sea algo muy común de realizar, al menos en el hospital pediátrico, seguramente en el medio privado, por nuestros hemodinamistas que cuando lo hacen, la verdad es que no nos desanima, al contrario, nos anima, y los animamos a que lo realicen con más frecuencia, porque meter a un paciente con una cardiopatía o una complicación de este tipo, como un segundo o tercero o cuarta cirugía, significa mucho riesgo, y la verdad, como quisiéramos, al menos si estuviéramos en esa condición, quiero salir con un dispositivo de estas características. ¿Por qué no decirlo también? Seguramente en unos pocos años el intervencionismo se atenderá al gran volumen de pacientes, probablemente más de los que atiende ahora cirugía cardíaca. ¿Qué es lo que hace falta para poder lograr un resultado adecuado? Pues equipo. El equipo lo empezamos a formar primero en el consultorio, después con los especialistas con los cuales interpretamos imagen, y enseguida junto con los intervencionistas en el área de la sala de hemodinamia, y después en el quirófano con toda la gente que nos hace el favor de ayudarnos, como la doctora Miriam, la gran cantidad de médicos, Iván, la gran cantidad de médicos que siempre han colaborado con nosotros, y sobre todo el doctor Julio Bojorques, que bueno, pues es mi coequipera, y con el que hemos hecho una muy buena las congénitas, y
tenemos esa pasión por las comunidades. Ciertamente, no todo el mundo tiene la misma disposición, pero bueno, excepto porque tendríamos que excluir a algunos personajes que luego se quieren bajar del grupo. La mayoría de los que se quedan, la verdad es que hacen las cosas bien y otros siempre muy convencidos de que se puede seguir creciendo en este tipo de atención. Pues básicamente eso. La verdad es que otra vez reitero mis disculpas, agradezco el favor de su atención y la invitación que se me hizo para estar con ustedes. No quería dejarlo de lado y que no tener presencia con ustedes, en el sentido de que si hubiera alguna duda, pues están mis datos, están a través del doctor Alejandro Lozano, está la comunicación. Y en lo que se requiera, por favor, desde él podemos resolverlo, podemos, si es que es de alguna ayuda a nuestra participación, ayudar sobre todo a sus pacientes. Bueno, voy a revisar bien la presentación. Dejo de compartir. ¿Me escuchan? Dejar de presentar. Todo está correcto y está bien. Creo que debemos de seguir con la siguiente presentación y al final hacemos una sesión para responder dudas. Javier, no sé si estés de acuerdo. Sí, de acuerdo, muy bien, lo hacemos al final. Entonces, vamos pasando la palabra pues a la doctora Cintia Flores de la Torre. Ella es anestesióloga pediatra, como ya lo presentó Javier, es anestesióloga pediatra tanto de Tallari como con nosotros en la medicina privada, y bueno, también del Centro Médico Nacional de Occidente y de muchos otros cardiopediatras y cirujanos cardiovasculares. Cintia, muchísimas gracias. Si quieres empezar, por favor. Gracias. Gracias. Déjenme compartir la pantalla. Ya se ve, ¿verdad? Buenas noches a todos. Yo soy la doctora Cintia Flores, soy anestesióloga pediatra, trabajo en el Hospital de Pediatría en Centro Médico Nacional de Occidente. Y bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es la atención anestésica en general del paciente cardiópata congénito. Es algo muy superficial, muy someramente, pero con mucho cariño. Bueno, antes que nada, bueno, el doctor Lozano y, bueno, los cardiólogos que siempre nos preparan a los pacientes, nos presentan al paciente, nos mandan la historia clínica. El doctor Lozano siempre tiene la atención de hacer una historia clínica completa, de prepararlo súper bien y nos hace llegar desde días antes la valoración. Entonces, nosotros ya tenemos una idea de lo que es la cardiopatía, qué tipo de cardiopatía es, si es una cardiopatía simple, si es una cardiopatía compleja. Y bueno, esto hay que conocerlo desde antes, ya que de repente hay pacientes que nos brinca la liebre y hay pacientes que requerimos medicamentos especiales, caros, que a veces no hay en los hospitales. A veces necesitamos óxido nítrico para la hipertensión pulmonar, esa no la tienen habitualmente en los hospitales, hay que estarlo pidiendo desde antes para que nos lo tengan. Entonces hay que valorar al paciente, valorar la patología, cada niño es diferente, y sobre todo ver los insumos que tengamos que en el hospital. Y bueno, otra cosa es siempre platicar con los padres. Nos gusta aliviar un poco la pena o la angustia de los papás, ya que todos o muchos de aquí somos papás. Entonces, pues vemos al niño y a los papás en su habitación desde antes, platicamos con ellos, los tratamos de calmar, de cómo va a ser su cirugía, que sobre todo que vean que el niño va a estar en buenas manos, que mientras ellos no van a estar, que el niño está bien cuidado. Y ya una vez en quirófano, más cerquita de nosotros, sobre todo los niños que son de cardiopatías cianógenas, que tienen un poquito más de riesgo de ponérsenos morados o hacer una crisis hipóxica, pues bueno, tenemos más cuidado en ellos de premedicarlos más cerquita de nosotros para si hay necesidad de pasarlo al quirófano urgentemente,
pues los pasamos a quirófano. Entonces, ya una vez cerquita del quirófano, los premedicamos hay algunos medicamentos como el midazolam, que es muy benévolo. El midazolam se da vía oral y en 10-15 minutos tenemos el efecto. Entonces, es un efecto rápido, el niño se siente como borrachito, como mareadito, y entra un poquito más tranquilo. Los papás también se calman o se relajan un poquito al ver que su niño se va tranquilo al quirófano. Ya una vez dentro, ya que le hizo efecto el medicamento, pues ya casi siempre los niños aquí, al menos en el medio privado, los niños vienen sin canalizar. Entonces, pues eso lo hacemos para no darles una piquetiza y que sufra el niño y que sufran los papás. Entonces, casi siempre el niño viene sin canalizarse. Entonces, los dormimos con un gasecito, con una mascarita, los dormimos y el niño no sufre de dolor. Ya una vez dormidito con el gas, entonces procedemos a lo que es la canalizada. A través del suerito pasamos medicamentos, hacemos la inducción anestésica, hacemos ya en buen plano anestésico con narcótico, con relajante muscular, la intubación, y después procedemos a lo que es la invasión del paciente, la colocación de catéter central, la colocación de catéter radial, que muchas veces ahora ya está muy, muy de moda y muy, pues sí, muy de moda lo que es el uso del eco. Entonces, muchas veces ya usamos el eco para la invasión, para poner el catéter central vía yugular. No en todos los hospitales lo tenemos, pero pues cuando no, pues lo hacemos vía subclavia. Afortunadamente ya tenemos bastantes años en esto, entonces pues logramos siempre ponerlo. Y bueno, ya después de eso nos enfocamos a lo que es el mantenimiento anestésico, mantener a nuestro paciente dormido, sin dolor. Como decía el doctor Lozano, siempre procuramos poner lo suficiente, pero no de más, ni de menos. O sea, que no le duela, que sea suficiente para, si tengo que extubar a mi paciente o puedo extubarlo inmediatamente a la cirugía, pues lo pueda extubar. Entonces, pues bueno, nos medimos en cuanto a la anestesia, que no sea ni muy, muy, ni tan. En cuanto a el manejo del dolor y la sedación, pues bueno, se ha visto que la analgesia y la sedación nos disminuyen el delirium y el estrés hemodinámico. Entonces, bueno, siempre también hacia el paso a la terapia intensiva es necesario mantener una estabilidad hemodinámica. En cuanto a la inmersión de nuestra anestesia o nuestro término de la anestesia, procuramos que siempre sea sin agitación, que el paciente despierte tranquilo, porque luego a veces los niños se nos espasman, se nos hacen laringoespasmo o broncoespasmo. Entonces siempre que sea un despertar tranquilo, sin agitación, sin dolor. Y esto se ha visto que optimiza la entrega de oxígeno y disminuye el sangrado postoperatorio. Obviamente un niño que tiene hipertensión por dolor o está en un grito de angustia, pues nuestra presión arterial se va a subir, nos va a aumentar el riesgo de sangrado postoperatorio, lo cual pues no es bueno, ¿verdad? Y en cuanto a medicamentos que hemos utilizado últimamente, y ya tiene mucho este medicamento, es la dexmedetomidina para disminuir lo que es el estrés. Se ha visto y está comprobadísimo y súper estudiado, hay miles de estudios en todo el mundo en donde dice que disminuye la melatonina y los marcadores de estrés. Entonces, esto hace que nuestra ventilación mecánica disminuya los días, nos disminuye el uso de opioides, nos disminuye la agitación posoperatoria, el delirio y la respuesta al estrés. Y se ha visto en estudios que han hecho que el delirium se presenta en niños posoperados de cardiopatías congénitas en un 57-59%, y más aún cuando las cirugías son complejas o la duración de bomba fue más larga que la habitual. Entonces, bueno, siempre procuramos evitar el delirium, el cual también se ha visto que es un predictor de mortalidad en pacientes graves. Respecto a este medicamento, bueno, en las terapias intensivas se ha venido usando y se sigue usando todavía otros medicamentos como es el propofol, el midazolam, el fentanil, que son medicamentos que nos dan sedación, hipnosis, analgesia, pero pues algunos no nos dan lo que el otro nos da. Entonces la dexmedetomidina se ha visto que es el único de los medicamentos que nos aporta todo junto y nos da hipnosis, nos da analgesia, nos quita es ansiolítico, perdón,
Y lo más maravilloso es que no es depresor respiratorio como los narcóticos o como el propofol. Entonces, con este medicamento es fenomenal para extubar un paciente, para quitarle los opioides. Hay pacientes que se hacen dependientes de opioides y con este medicamento se los vamos destetando. Y lo más maravilloso es que se puede usar en neonatos y en pacientes pediátricos. Y bien comprobado. Muchos estudios también nos muestran que los papás sufren de estrés por el dolor que pueden sufrir sus niños, ¿no? Entonces, se les platica desde antes que los niños no van a tener dolor bueno, obviamente se les asegura la analgesia. Últimamente se ha usado mucho lo que es el protocolo de manejo multimodal de analgesia, en el cual se ataca el dolor por varias vías. Entonces, podemos poner bombas intravenosas, podemos poner bloqueos. El caso es atacar el dolor por todas las vías, incluso desde antes de que se presente el dolor, antes de que se desencadene, para que nuestro dolor sea mucho menor. En muchos estudios, y nosotros también, así yo al menos lo he venido usando, usan el paracetamol, el cual no altera la función renal ni las plaquetas. Y el ketorolaco, que también, aunque se ha visto y se ha dicho que provoca daño renal con los días de uso y todo eso, y el sangrado también nos puede provocar más sangrado, realmente hay muchos estudios que muestran una baja incidencia en estos pacientes. Entonces, la verdad es que yo lo he usado, no tenemos ningún problema con este uso de medicamentos. Y en cuanto a lo que les mencionaba de la anestesia regional periférica, últimamente que se usa mucho ya para todo el eco, que todo el mundo ya tiene un eco en su bolsillo, se usa mucho lo que son los bloqueos regionales. Nosotros también hemos puesto los bloqueos de erector espinal bilateral, que es un bloqueo a nivel de la columna por la parte de atrás para vertebral. El bloqueo de plano transverso del músculo torácico, que es en la parte anterior, a un lado del esternón. Y también existe lo que es el bloqueo neuroaxial, que bueno, yo en lo particular no lo uso, en muchos centros sí lo usan. Se usa el bloqueo subaracnoideo o el bloqueo peridural. En este caso, los pacientes, pues bueno, llevan un poquito más de riesgo de hematoma peridural por el tipo de medicamentos como la heparina que usamos y el tipo de cirugías que a veces sangran mucho y bueno, existe un poquito más de riesgo de hematomas peridurales, por eso es que al menos yo en lo particular no lo uso. Y bueno, en cuanto a su transición a la terapia intensiva, pues bueno, siempre procuramos extubar a los pacientes que se puedan, valoramos caso por caso, no es de tratar de extubar a todos, pero sí en cuanto se pueda, extubarlo. Lo mejor es que sean menos de 6 horas, y esto se ha visto que no nos aumenta la morbilidad ni la mortalidad en los pacientes. Y bueno, como les decía, hay que valorar los casos, no todos se pueden extubar, no todas las CIAs se pueden extubar, no todas las CIBs, hay pacientes que tienen hipertensión arterial pulmonar severa, entonces no podrán extubar. ¿Qué criterios de extubación tenemos? Pues bueno, la estabilidad hemodinámica, que no hayamos aumentado las aminas en la última hora, que vayamos en incremento, el índice urinario que al menos esté en 1 mililitro por hora, nuestro lactato que haya sido menor de 5, que tengamos una oxigenación adecuada, dependiendo del paciente, si es una cardiopatía cianógena, bueno, vamos a encontrar una saturación más baja, obviamente, 75-80%, pero en los que no, pues deberíamos de tener arriba de 94%, con una FiO2 como del 60%, que nuestro volumen respiratorio sea adecuado, que la fuerza sea adecuada. Los neonatos a veces no tienen la fuerza suficiente, los vemos que saturan bien, tienen un buen CO2, pero los ves que no tienen la fuerza adecuada y pues bueno, dice, se va a cansar, ¿para qué lo mando extubado, no? Y en cuanto a el tipo de cirugía, hay veces que no se puede cerrar el tórax de primera intención. Entonces, bueno, no podemos mandar al paciente abierto y extubado, ¿no? En esos casos, el paciente a fuerza se va intubado. Y cuando tengamos un sangrado aceptable, que no tengamos una transfusión mayor a 20 mililitros por kilo de paquete globular y de plaquetas. Y bueno, lo que les mencionaba, asegurar la estabilidad hemodinámica al traslado. No podemos llevar un paciente sangrando, debemos de llevar un paciente con buen gasto cardíaco, que nuestras aminas vayan pasando, que nuestras bombas no se acaben, no se termine la pila,
que si el paciente es hipertenso pulmonar, tener y platicar con el terapista o el cardiólogo en sala sobre el uso del óxido nítrico, tenerlo listo o incluso llevárnoslo en el camino. Y sobre las arritmias, hay pacientes que están tan arrítmicos que no nos permiten extubar al paciente o sacarlo de sala porque están con arritmias y no nos permiten. Entonces, y bueno, sobre todo, una buena comunicación con el equipo quirúrgico. Nosotros siempre, a veces, nos toca trabajar con diferentes cirujanos, sobre todo en los hospitales públicos, y a veces no nos caemos, pero bueno, nos tenemos que hablar en pro del paciente, pero casi siempre, al menos en lo particular, siempre el paciente se beneficia de cuando uno se la lleva bien con el cirujano, con el ayudante, con el perfusionista, con el terapista, porque lo importante es comunicarnos y decir, bueno, a mí no me gusta cómo se ve el paciente en esta parte, a sí, o el cirujano me podrá decir, ¿sabes qué? No me gusta cómo se mueve el corazón, ponle esto, ponle el otro, y siempre ver que sea en pro del paciente, ¿no? Y la comunicación con la familia, esto es muy importante. Desde antes de entrar a la salida, a mí al menos me gusta que los papás siempre vean al niño, no sabe uno lo que pueda pasar después, no sabe si va a fallecer, si va a vivir. Entonces, siempre una cirugía de corazón no es una cirugía cualquiera, no es una uña. Entonces, a mí al menos siempre me gusta que cuando salga el niño, el paciente, el papá, el adulto, quien sea el paciente, vean los papás, vean al niño, le den un beso, se despidan de él cuando ya va a terapia intensiva, que vean que el niño va bien, que va sin dolor, que va sin agitación. Incluso si va el niño, si a veces se despiertan en sala un poco agitados, no los saco de sala hasta que el niño se calma, porque es muy angustiante para los papás ver a los niños así. Y pues bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Cintia. Muchísimas gracias. Espero sus dudas las vayan anotando, por favor, en el chat para que lo podamos ir compartiendo. Sí. Entonces voy a ceder la palabra ahora al doctor Iglesias, que está conectado desde la ciudad de Colima, y él es intensivista pediatra, pero tiene experiencia en neonatos, en el trabajo que ha realizado en Cardias. Entonces quisiera que, Juan Carlos, si es que estás por ahí, pudieras compartirnos tu pantalla y empezar tu plática. Claro que sí. Muy, muy agradecido de la invitación, ¿no? No se oye, Juan Carlos. A ver, un segundo. ¿Ahí me escuchan? Sí se escucha. Estás en el espacio, pero no te alcanzamos a escuchar. A ver, ¿ahí me oyen bien? No. Yo sí te escucho. Ok, voy a apagar el video, ¿no? Porque creo que me quita potencia de la señal. Ya te podemos escuchar. Perfecto, bueno, un segundo. Creo que se oye viciado, no sé si hay abierto otro micrófono, pero bueno, les comentaba que estoy muy complacido de la invitación. Vamos a empezar con esta pequeña ponencia. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el cuidado del paciente cardiovascular? Yo soy el doctor Juan Carlos Iglesias, ya agradezco también la amplia presentación curricular que dieron de mí. Y pues bueno, espero aportar un poquito de esta pasión que tenemos dentro de la terapia intensiva por el paciente posoperado de cardio, ¿no? A nosotros nos toca colaborar en 2 estados, estamos impulsando paso a paso la detección oportuna apenas en el estado de Colima, y pues bueno, me toca colaborar ya un programa formado que es Fundación Cardias. Bueno, esta frase la pongo porque me gusta mucho el enfoque que se da, aunque es un artículo del 2000, pero nos dice cómo el intensivista cardiovascular tiene que estar pensando en todo, pero sobre todo en esta relación corazón-pulmón que se tiene que dar para optimizar un gasto cardíaco adecuado, dependiendo de la característica etiológica y las características del corazón que tiene cada paciente conforme va creciendo. La cardiopatía es un problema, claro que es un problema, y es un problema a nivel global.
Sabemos que la casuística de Estados Unidos se lleva de forma un poquito más minuciosa, ¿verdad? Allá calculan que más o menos al año nacen 40,000 neonatos con cardiopatías congénitas, y tal vez nosotros diríamos, bueno, eso es Estados Unidos. Bueno, pues en el censo del INEGI del 2020, de las 10 principales causas de muerte por grupo etario, podemos ver cómo el grupo etario que está hasta los 5, 9 años, de hecho 10 o 14, las malformaciones congénitas están en el top 5 de muerte. Y de estas malformaciones congénitas, el 60% son cardiopatías congénitas. Entonces ustedes me dirán, ¿es pequeño el problema en México? No, ojo, y esas son las que logramos diagnosticar. ¿Cuántos de nosotros nos enfrentamos a niños que ya cuando los diagnosticamos o el equipo de cardio lo diagnostica es demasiado tarde o nunca llegan a un diagnóstico? ¿Qué ha pasado en los últimos 25 años? Ha sido un boom, ha sido una explosión de evolución en la cirugía cardiovascular, en la cual, como decía el doctor Lozano, la doctora Cintia, hemos conjuntado todo un equipo. No podemos trabajar de forma independiente cada uno de nosotros. Tenemos que ir a mano, todos los equipos para poder ir mejorando las técnicas de perfusión, las técnicas de anestesia, los cuidados cardiovasculares. Y uno de los puntos que más ha progresado es la perfusión. Muchos hitos, muchos dogmas se han roto, que si hipotermia, que si no hipotermia, que si pH-stat, alfa-stat, cómo circulo menos, más, recuperador. Es todo un arte que ha ido evolucionando muy rápido. Pero ¿qué hay del neonato? El neonato realmente que tiene una cardiopatía congénita desde inútero está en desventaja. Sabemos que la fisiología hemodinámica del neonato va a ser un poquito diferente, sino es que muy diferente a lo que nosotros tenemos desde el momento en que damos la primera bocanada de aire, donde el conducto y las resistencias pulmonares se empiezan a elevar. Entonces, estudios muy elegantes, yo digo, por el tipo de metodología, de estudios diagnósticos, de mediciones que se hacen, nos han demostrado, por ejemplo, en poblaciones muy grandes, como es el Boston Children's, que los pacientes que tienen algún tipo de fisiología que lleve a desaturación, como puede ser la transposición de grandes arterias, como puede ser el FALOT, y como puede ser la hipoplasia o el síndrome de hipoplasia ventrículo izquierdo, están en desventaja desde que nacen. ¿Por qué? Este es el cerebro normal que está medido por colorimetría, su saturación. Vean cómo a simple vista y sin tener el contexto completo del artículo, vemos cómo el cerebro está más desaturado. ¿Y qué es lo que va a pasar con un cerebro más desaturado? Vamos a tener un menor peso del cerebro neonatal a comparación de un niño que está oxigenado de forma adecuada inútero. Vamos a tener un gasto cardíaco disminuido, la saturación a nivel aórtico va a estar más baja, la saturación umbilical va a estar más baja y en la entrega de oxígeno va a estar más baja. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los niños van a tener un menor consumo de oxígeno por gramo de materia cerebral o de materia encefálica. Esto los pone en desventaja a lo largo de toda esta formación y comparado con niños que no tienen cardiopatías. Y ya múltiples artículos nos han demostrado que estos neonatos que nacen, la materia encefálica va a ser menor. Algunos centros, como puede ser Texas, como puede ser Filadelfia, como puede ser Boston, en el momento que el paciente es detectado inútero, todo el equipo multidisciplinario se reúne y en cardiopatías críticas, como puede ser el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, previo a intentar o llevar al paciente a una corrección ventricular, se hace un monitoreo neurológico que incluye una neuroimagen que en centros como los que mencionamos es una resonancia magnética. Pero aquí no acaba el punto, ¿eh? O sea, el neonato no solo lo tenemos que cuidar en útero, y hay algunos estudios que han propuesto que estos pacientes que son diagnosticados por ecocardiografía fetal de forma temprana, las madres intenten poner oxígeno, aunque no tengan patología pulmonar, en el objetivo de intentar saturarse un poco más y que esta saturación pase la membrana placentaria y tenga un mayor nivel de oxígeno el paciente. Son estudios que se están echando a andar. Pero esto no acaba aquí, o sea, el paciente que nace con una cardiopatía congénita, aparte del periodo prenatal que puede tener también variables como puede ser las anormalidades genéticas, alteraciones en las resistencias vasculares cerebrales, algunas otras condiciones como puede ser microcefalia, hemorragia, va a tener factores preoperatorios, intraoperatorios y postoperatorios. Entonces, aquí vemos cómo desde que nace el paciente, que es detectado de forma temprana, tenemos que conjuntar un equipo neonatal
cardiológico, de terapia respiratoria, intensivistas cardiovasculares, anestesios, cirugía cardiovascular, para poder entrar o meter al paciente en condiciones preoperatorias adecuadas para que en el momento que entre a bomba, esta bomba no sea tan perjudicial para el paciente. No entraré en el tema tanto de bomba, pero sabemos que la bomba, a pesar de todos los avances que se han dado, aún sigue siendo un circuito no endotelizado. Si ustedes pudieran cortar un circuito de la bomba, ¿no? Y se metieran siendo muy pequeños, verían que la bomba no es totalmente lisa por dentro. Entonces, todo ese depósito de factores procoagulables, de citocinas, activan la inflamación y el neonato es el paciente más sensible a esto. Posterior a bomba, el neonato sufre una miocardio de presión muy importante, sufre activación de endotelio, sufre fuga capilar, entonces nos ponen un reto al manejo de estas cardiopatías. Y si entramos en tema, ¿qué cardiopatías van a ser las que vamos a corregir en la etapa neonatal? No va a ser una CIA. Va a ser una hipoplasia de ventrículo izquierdo, va a ser una doble vía de salida o de entrada del ventrículo derecho o izquierdo que te lleven a una fisiología univentricular. La mayoría de los casos son patologías que son dependientes de conducto, pero también empezamos a evolucionar y algunos centros se están operando Fallot, no voy a entrar en tema porque es algo debatido, en la etapa del recién nacido. Y eso no se acaba aquí, sino que en la parte posoperatoria nosotros tenemos que beneficiar al paciente para que el síndrome de bajo gasto cardíaco no nos perjudique, para que cada lecho vascular del cuerpo tenga una disponibilidad adecuada de oxígeno y el paciente pueda salir del episodio crítico de forma más temprana. Y estudios como Boston, vuelvo a mencionar este centro, no para aquí, sino que lo lleva en estudio hasta la etapa de la adolescencia para ver, factores como las benzodiazepinas, el tiempo de bomba, la circulación extracorpórea, cómo influye en el neurodesarrollo, en el comportamiento del paciente. Entonces, esta imagen es una imagen que diseñé, siempre la uso en mis ponencias, me gusta mucho, hace muchos años la hice, pero me enseña o es un esquema didáctico de qué es la hemodinámica a grandes rasgos, ¿no? Y una hemodinámica biventricular no va a ser lo mismo que una hemodinámica univentricular, pero esta hemodinámica biventricular en el paciente neonatal no es lo mismo. Y no es lo mismo porque, tal vez aquí ven muchas letras, pero se los voy a resumir. El corazón del paciente neonatal es un corazón que todavía no está maduro, es un corazón que sus fibras cardíacas están todavía entrecruzadas, actina y miosina todavía no se juntan bien, es un corazón que es muy poco distensible y muy elástico. Es por eso que el neonato, ante mayor requerimiento de oxígeno, responde con frecuencia y no con volumen. A la par del corazón es la misma característica del pulmón, es un pulmón muy poco distensible. Y si nosotros queremos complicar esto, la caja torácica del neonato es mucho más, es más blanda y distensible. Entonces, el paciente neonatal nos pone en reto, porque sus características fisiológicas son muy diferentes al paciente ya un lactante de 2, 3 años hacia adelante. Entonces, estas consideraciones, y ojo, estoy hablando solo de corazón y pulmón, tendríamos que mencionar riñón, que el riñón es también inmaduro, la función tubular no tiene la capacidad de reabsorber agua y en ocasiones ante periodos leves de isquemia, el túbulo va a tirar y tirar y tirar agua. Y no se diga el glomérulo, que también es inmaduro. Entonces, aquí no acaba, aquí nos mostramos un corazón biventricular, pero ¿qué pasa con los niños neonatos que nacen con una fisiología univentricular? Bueno, no todos van a ser candidatos a ser un Norwood o un Demus, ¿no? Que son la máxima expresión de la corrección quirúrgica en los cardiópatas, con las salvedades que involucra una clínica univentricular y hacer la elección del paciente adecuado para llevarlo a esta corrección, sino que uno de los puntos básicos va a ser el manejo de la fístula de Blalow-Towsing modificada, la cual normalmente decimos, es una fístula, pero la fístula, el manejo se vuelve primordial y es de las cosas más difíciles de equilibrar en el posoperatorio. El mantener un adecuado flujo de la parte arterial a la parte pulmonar va a ser tan importante que de esto va a depender que oxigene el paciente. Pero las resistencias vasculares pulmonares no son tan nobles, ponen un gran reto a su manejo.
Entonces, si nosotros vamos avanzando en la corrección de estos niños, sabemos que todo paciente univentricular va a pasar por estadios de paliación. Se menciona que hay 3 estadios. Actualmente se ha mencionado un cuarto, que es mediante bombas propulsoras en el sistema de Fontan, que hacen la función de bomba. Pero acoplémonos a nuestro medio. ¿A qué llevamos estos pacientes? A un Fontan. ¿Qué va a ser el Fontan? Va a ser la unión de la vena cava superior y la vena cava inferior con las ramas pulmonares. Y esto lo que va a beneficiar o lo que va a propiciar es un flujo pasivo de la sangre a las ramas pulmonares. Ese flujo pasivo no es fisiológico y ese flujo pasivo a largo plazo va a tener sus consecuencias. Es por eso que se dice que es una operación paliativa. Y si yo les demostré aquí que la fístula, y les decía, es el primer paso de paliación en la mayoría de los casos, tenemos que saber cómo manejar una fístula. Y una fístula no solo va a ser mantener la presión, tenemos que mantener un buen hematócrito, tenemos que mantener una buena molemia, tenemos que optimizar la función de inotropismo, tenemos que saber cómo manejar las resistencias vasculares sistémicas de las pulmonares, sabiendo que las resistencias vasculares pulmonares nos van a responder a oxígeno, a pHs alcalinos, y que la presión intratorácica y transpulmonar nos van a disminuir ese flujo. Entonces, todo eso es lo que vuelve retador al paciente neonato. Cuando nosotros hablamos de manejo posoperatorio temprano, y como bien lo dijo el doctor Lozano, tenemos que acoplar una gama de equipo multidisciplinario con las especialidades que aquí están mencionadas. Y subrayo una muy importante: enfermería. Tenemos que ser capaces en nuestros programas de cirugía cardíaca de empoderar a las enfermeras. Las enfermeras son realmente las que están paradas al lado del paciente y tienen que ser capaces de entender fisiología para en agudo tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, el equipo de enfermería se vuelve vital en estos equipos de cirugía cardíaca. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los cuidados posquirúrgicos óptimos? Bueno, vamos a llevar una serie de pasos que nos van a consolidar la evolución adecuada del paciente. Ojalá todos fueran adecuados. Hay pacientes que nos van a poner en mayor reto. Y lo primero que tenemos que hacer es lo que comentaba la doctora Cintia, desde una valoración postquirúrgica del paciente, ya que salió de bomba, ya que acabamos, anestesia tiene el reto de movilizar al paciente, y es que el traslado interhospitalario o la medicina de transporte es todo un reto, todo un reto. En el camino, una bomba se puede apagar, se puede salir el catéter, se extuba el niño. Entonces, esta conjunción del equipo de anestesio, de terapia respiratoria, de enfermería, hablando, haciendo un enlace previo con la terapia intensiva, avisando las condiciones en las cuales va a llegar, se vuelve sumamente importante. Esto nos lleva a algo que ha sido estudiado ya desde hace muchos años, y que viene todo este estudio de los modelos de Fórmula 1, ya sé que está en boga Checo Pérez, pero de los estudios de Fórmula 1, de los trabajos de Pitts, donde desde que el conductor, no sé mucho de Fórmula 1, pero el conductor dice, voy a pits, todo el equipo de pits ya está listo para que en menor tiempo la parada sea lo más eficaz y segura posible. Ese modelo se traslapó a la medicina, y en la medicina cardiovascular se echa a andar y se llama entrega segura. ¿Qué es lo que hacemos en la entrega segura? Bueno, tenemos que cuidar todos estos puntos en la recepción del paciente que lleva a terapia cardiovascular, y va a haber 3 elementos claves. Ese traslado de quirófano a la unidad de cuidados intensivos cardiovasculares, como decía la doctora Cintia, una comunicación verbal, un buen canal de comunicación eficiente, eficaz, y que sea un circuito cerrado. ¿Ok? Mucho de te confirmo, escucho, digo, confirmo y recorroboro. ¿Ok? Todo lo que nos está diciendo anestesio. Anestesio nos va a decir cómo vienen las bombas, cómo vienen las infusiones, está orinando, ¿no? ¿Dónde está el catéter? ¿Tienen problemas con el catéter? La vía aérea, ¿cómo está? ¿Cuántos intentos se llevan en intubación? Toda esa información nos sirve a nosotros. Y la transferencia final va a ser responsabilidad conjunta. En el momento, o como hemos crecido en la terapia cardiovascular, es respetar el trabajo que trae anestesio. Anestesio está llevando al paciente en el proceso más crítico, que es la cirugía. Tenemos que en las unidades de cuidados intensivos cardiovasculares saber qué hace anestesio. Entonces, anestesio desde acaba su función hasta que llega con el paciente, lo instala,
deja sus bombas tal cual como las está usando, nos comunica terapia, cómo está el ventilador, y en ese momento, ya que el paciente está estable, nos juntamos todo el equipo multidisciplinario para hacer un protocolo de entrega segura. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un protocolo de entrega segura? A la par, cirugía, perfusión, enfermería, intensiva cardiovascular y terapia respiratoria, vamos a escuchar la presentación de cada uno de los miembros del equipo que intervinieron en la cirugía cardiovascular. Pero esta recepción, si nosotros logramos empoderar a las enfermeras, no lo hace el intensivista, la hace la enfermera. Entonces, la enfermera va a ser capaz de poder, mediante un checklist, ir checando todos estos puntos que nos comunica el cirujano, que nos comunica perfusión, el anestesiólogo, para al final de la presentación, todos hacer un plan de manejo del paciente. Está de más que leamos todas estos cuadritos, pero son parte de las estrategias para llevar un proceso de entrega segura. Es un proceso que requiere entrenamiento y que requiere mucho entendimiento por parte del equipo, ya que la información a transmitir va a ser vasta. Y todos tenemos que estar en el mismo canal de qué pasó con ese niño al momento de que entró a quirófano y cómo está saliendo. De ahí en adelante seré breve y con unos puntos muy precisos. Senoanalgesia, también la doctora Cintia lo mencionó, ya mencionó algunos fármacos. Es muy importante, número 1, un paciente debe estar con adecuada analgesia, sedación cuando se requiere. Las resistencias vasculares pulmonares son ese tópico que siempre nos pone a tope y nos dice, me puedo elevar, sédame bien. Pero ojo, un paciente que está intubado, aunque es un concepto difícil de integrar, no tiene por qué estar sobresedado. Tiene que tener una buena analgesia. Pero hay pacientes que a pesar de buena analgesia son muy pequeños, no entienden, no tienen tanta capacidad de entendimiento o sienten invasiones, porque a fin de cuentas nunca le vamos a quitar la sensación total de la invasión. Y van a empezar a estar inquietos, moviéndose, asincrónicos con el ventilador. Todas esas cosas es el arte de la terapia intensiva. Tenemos que mantener un paciente confortable porque el disconfort, el dolor y la ansiedad provoca consumo de oxígeno. Y si tengo consumo de oxígeno aumentado en un síndrome de bajo gasto cardíaco, no voy a beneficiar la resolución del mismo. Hay muchas escalas, esta diapositiva no es mía, la tomé del Congreso Mundial de hace 2 años de terapia intensiva pediátrica y la tomé por un punto, porque a mi parecer la mejor charla de senoanalgesia no fue por parte de algún colega intensivista, fue por parte del equipo de enfermería. ¿Por qué? Porque el equipo de enfermería está capacitado para echar a andar una serie de escalas para decir, ok, no solo es que se mueva el paciente a fin de cuentas está vivo, se puede llegar a mover, pero si se mueve porque siente una zona de presión y después está tranquilo y no aumenta las presiones de llenado cavitario, no aumenta las presiones auriculares, no disminuye la TA, no se asincroniza con el ventilador, no tenemos por qué sedarlo. Pero hay pacientes neonatales que cuando se mueven, la presión pulmonar se eleva, la presión de aurícula izquierda se eleva, te saturan, la presión de la aurícula derecha disminuye. Ejemplo de ello, los transpuestos, ¿no? Que es todo un arte llevar a estos pacientes en el postquirúrgico. Entonces, mediante diferentes escalas, nosotros podemos valorar cuál es la más adecuada para nuestro paciente y qué es lo que tenemos que echar a andar en cada una de ellas. ¿Qué factores? Y este artículo a mí me gustó mucho, salió hace, creo, 2 años, ¿no? Y es una lista de factores que nos alteran el sueño. Ojo, el sueño y el buen descansar se vuelve primordial para la recuperación de nuestros pacientes, ¿ok? ¿Cuáles son algunas alteraciones que pueden tener los pacientes para no dormir bien? Ruido, pensemos en una terapia intensiva. En la terapia intensiva siempre hay luz, siempre hay ruido, hay que propiciar el descanso del paciente. La nutrición, lo decía el doctor Lozano, sumamente importante. Ojalá todos los niños le pudiéramos dar nutrición enteral, que es lo más fisiológico y lo más recomendado en cuidados críticos, pero hay pacientes que no se puede dar. ¿Por qué? Porque los pacientes univentriculares van a tener un compromiso muy importante de la perfusión esplácnica. Entonces, nosotros vamos a tener criterios para saber cuándo dar de comer a un paciente. Y con base en estos criterios, este esquema es un esquema que tomé del libro del Texas Children, donde de acuerdo a variables fisiológicas, hemodinámicas, cifras de lactato, empezamos a dar microestímulo, estímulo y se va progresando. Y si nosotros tenemos una
datos de isquemia intestinal o de poca tolerancia, retrocedemos con base en un proceso ya formado. Entonces, en la nutrición, las fisiologías univentriculares siempre nos van a poner en reto para dar de comer a los pacientes, ¿ok? Cada centro debe tener su protocolo y sus datos o sus red flags en estos pacientes a nivel abdominal. Ahora, no para aquí, podemos tener pacientes biventriculares, por ejemplo, un avance aórtico, un slide aórtico que cursa en transquirúrgico sin ningún problema, lo podemos extubar, pero, oh sorpresa, al momento de extubarlo tiene parálisis de cuerdas, ¿no? Los que estamos dentro de este terreno sabemos que es algo que no es tan común, pero no es nada raro, ¿no? Entonces, tenemos que ver toda la mecánica de la deglución, tenemos que ver la parálisis cordal, cómo el niño toma la leche, cómo la empuja, todo ese mecanismo lo tenemos que tener en mente. La sobrecarga hídrica y la lesión renal es uno de los principales problemas. El síndrome cardiorrenal, junto con el síndrome de bajo gasto cardíaco, son uno de los principales problemas que tenemos en el postquirúrgico, y la sobrecarga hídrica mata. Entonces va a haber una serie de factores que nos van a condicionar que los pacientes tengan mayor sobrecarga hídrica, entre ellos circulación extracorpórea, la prematuridad, edades tempranas, peso bajo, el tiempo de pinzamiento aórtico, el tipo de fisiología, y a fin de cuentas, ¿a qué va todo esto? A que esta parte de la hemodinámica renal, entendiendo un punto clave, hoy en día la medicina crítica se tiene que pensar de forma separada pero unida. Muchos me pueden decir, ¿qué es eso? Ok, cada órgano tiene sus reglas en hemodinámica, pero a su vez todos los órganos están conectados, interacciones orgánicas. Entonces, ¿qué vamos a tener en esta fase inicial del paciente posoperado de neonato? Bueno, una vasoconstricción aferente sumamente importante y una congestión venosa, lo que nos va a llevar a disminución de la perfusión renal, con una congestión renal que va a disminuir el índice del gasto urinario. Nosotros sabemos entonces que en las primeras 24 horas tenemos que respetar al riñón. Cada centro y cada instituto debe tener sus protocolos de restricción hídrica. Esta restricción hídrica varía. Hay algunos centros que son un poco permisivos, 80% esquema de Holiday. Hemos algunos que somos un poco más agresivos, como un 25% esquema de Holiday, y conforme van pasando las horas los vamos aumentando. Pero el riñón es uno de los órganos clave que tenemos que tener en mente. Son muchos los factores que involucran en su fisiopatología, involucrando preoperatorios, neuroendocrinos, inflamación y muchos más. ¿Ok? De lo demás tiempo, Juan Carlos. Sí, de lo demás que les puedo decir es, tenemos que prevenir la lesión renal aguda, la extubación temprana se tiene que hacer de forma electiva, nos da mucho beneficio hacia el pulmón y hacia al paciente. El cuidado de las líneas vasculares es sumamente importante, ¿no? Y pues bueno, el cuidado se vuelve multidisciplinario, tenemos que interactuar todo el equipo, tenemos que saber la fisiología y tenemos que entender qué es lo que pasa con cada uno de nuestros niños. Los pacientes se van a empezar a operar cada vez a menor edad. Muchas gracias por la invitación y pues bueno, estoy pendiente de preguntas. Solo me apuré un poquito por una cosa, justo me acaba de llegar un paciente, una urgencia, entonces agradezco la invitación. Tienen mi correo y cualquier duda, pregunta, el artículo se los puedo hacer llegar. Muchas gracias, doctor Lozano. De nada, Juan Carlos, gracias a ti. Interesante, tristemente sí es un tema muy vasto para tan poco tiempo, pero bueno, en respecto a quienes están con nosotros y también al siguiente ponente, te pido, Sergio, si puedes terminar con el tema que te toca, que es el manejo de la terapia intensiva en el que no es neonato y aquellas complicaciones que pudieran que hay que estar previendo en el postoperatorio de estos pacientes. Muchas gracias de antemano, Sergio. ¿Me escuchas? Si gustan ir anotando, mientras tanto, sus dudas, aquellas que yo pueda contestar con mucho gusto, las que no puede contestar dado a que me están saboteando un poquito la sesión los pacientes, por lo que veo, porque también la doctora Cintia me se disculpó y me dijo que tenía que salir. Bueno, pues trataré de contestarle. ¿Qué pasó? ¿No funciona? ¿Cierto?
¿Nos escuchan? Sí, sí se escucha. Y gracias. Y ahora sí, por favor. Primera diapositiva. Gracias. Buenas noches a todos, trataré de ser breve. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a tratar de dar el tema de complicaciones no cardiológicas en el posquirúrgico. Es un tema, como ya lo dijo el doctor, el ponente anterior, es una condición muy extensa, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. El objetivo de la plática, pues, es describir de una manera general las complicaciones no quirúrgicas que pueden presentarse en el paciente pediátrico que requiere cirugía de corazón. Antes de entrar en el manejo o en la condición de terapia intensiva, debemos de tener la visión de que el paciente llega de una serie de procesos de quirófano que están comprometiendo de una manera muy importante su estado metabólico, su estado fisiopatológico, su estado hemodinámico, pulmonar, renal, etcétera, etcétera. Voy a mencionar algunos de los procesos que se llevan a cabo con estos pacientes y cuáles son las consecuencias que pueden traer. Por ejemplo, si hablamos de hipotermia profunda en este paciente, profunda quiere decir que los pacientes se mantienen igual o menor a 15 grados centígrados. Esto puede condicionar trastornos metabólicos del tipo de un estado hiperglicémico, una desviación de la curva de oxigenación a la izquierda, con lo cual la hemoglobina tiende a no soltar tan fácilmente el oxígeno hacia la célula. Además, se da una condición que se llama alcalosis metabólica fisiológica por hipotermia. Todo esto nos puede llevar a falla en la entrega de oxígeno, a eventos isquémicos por el aumento de la viscosidad sanguínea y una disminución de la acción de la insulina, en este caso, por un estado hiperglicémico. Pero aún más, cuando hablamos de otro proceso, que es la derivación cardiopulmonar o la circulación extracorpórea a la cual es sometido el paciente, vemos una condición muy importante, que es un estado isquémico, cuando hay pinzamiento aórtico, pero además también hay liberación de endotoxinas por translocación bacteriana. Si el proceso isquémico agudiza la translocación bacteriana, vamos a tener liberación de citocinas y activación del complemento. Esta condición puede generar lo que se llama daño por reperfusión. Otro evento que quizás sea de los más importantes dentro del proceso transquirúrgico es la hemodilución. La hemodilución tiene la capacidad de generar anemia, pero también de generar alteración de la presión oncótica y osmótica, además de liberar complemento, participar en la liberación, en la respuesta inflamatoria, participar en forma activa en la respuesta inflamatoria y condicionar al final bajo gasto. Todo esto puede condicionar el problema cuando sale el paciente de quirófano. A lo mejor ya nosotros lo podemos estar recibiendo con signos de bajo gasto cardíaco. Este es un ejemplo breve de cómo la liberación de complemento, solamente de complemento, en la activación de complemento, puede condicionar aumento de la permeabilidad vascular, permeabilidad pulmonar y aumento de la contractilidad del músculo liso, solamente en una citocina. Si le sumamos el torrente y la cascada de respuesta inflamatoria de decenas de citocinas, nosotros vamos a encontrar que va a haber alteraciones a diferentes niveles. Otra condición que puede condicionar bajo gasto cardíaco es la falla en la protección miocárdica. Esto puede condicionarnos lesión por isquemia, reperfusión, falla en la contractibilidad y dependencia al calcio, además de lesión mecánica por estiramiento de las fibras cardíacas, de la fibra cardíaca,
y problemas de descompresión cardíaca. De tal manera que nosotros debemos de tener un punto muy importante a tener en cuenta, que es el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Bueno, el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. No es tan sencillo porque el gasto cardíaco depende de la precarga, la poscarga, el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca y la capacidad de contractibilidad del corazón. El volumen sistólico, a su vez, depende de la presión arterial media, la contracción del ventrículo izquierdo y el volumen telesistólico y la condición que guarde la fibra miocárdica con la ley de Starling. La frecuencia cardíaca depende de tener en buena condición el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, si hablamos de gasto cardíaco, también tenemos que hablar que el gasto cardíaco es solamente uno de los componentes en la entrega de oxígeno hacia los tejidos. La entrega de oxígeno hacia los tejidos depende del contenido arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. A su vez, el contenido pues, es la concentración de hemoglobina y la saturación de la misma. El volumen latido depende, como ya lo dije, de la precarga, poscarga y la contractibilidad, pero además muy importante es tener un ritmo adecuado y una frecuencia cardíaca adecuada. Si hablamos de entrega de oxígeno, hablamos de condiciones normales y anormales. Hablar de una relación fisiológica quiere decir que yo entrego el oxígeno que es el DO2, y lo consumo y se mantiene la capacidad de extracción, y esta curva, esta meseta, me asegura que no va a haber variación en el consumo de oxígeno. Pero si yo tengo una relación patológica, una dependencia patológica al aporte del oxígeno, la condición de la entrega de oxígeno se me va a disparar y puede llegar a una meseta mucho más alta para lograr una estabilidad, o puede ser que no se logre. Y ahí es cuando hay una menor razón de extracción de oxígeno. Y llegando a un punto crítico fisiológico y posteriormente a un punto crítico patológico. Cuando hablamos de complicaciones no cardiológicas, como ya lo dijo el doctor en su ponencia anterior, debemos de pensar en el todo. Todo está conectado, todo lleva a una condición de equilibrio. Debemos de estar en terapia intensiva, ya tenemos la condición de estar analizando la función pulmonar mediante las interacciones cardiopulmonares, la función cardiovascular, los trastornos que se puedan presentar a nivel neurológico, endocrino, gastrointestinal, hematológico, infeccioso y renal. Todo esto con la finalidad de ver si la interacción entre ellos o de uno solo puede estar condicionando bajo gasto cardíaco. Cuando hablamos de disfunción respiratoria, tenemos que empezar a hablar de la vía aérea permeable, tenemos que empezar a observar si hay o no condiciones que me puedan dificultar la mecánica ventilatoria, como aquí se expresa, y sobre todo, si hay problemas de isquemia reperfusión que pueden condicionar un síndrome de respuesta de inflamación a nivel pulmonar que me puede producir hipoxia y favorecer bajo gasto cardíaco. También tenemos que analizar si hay hiperflujo pulmonar y si hay una condición de una hipertensión venocapilar. Y en todos los pacientes se está monitorizando la posibilidad de quilotórax. Mediante el monitoreo respiratorio, ¿qué debemos de hacer? Pues evitar lesiones del parénquima pulmonar, o sea, guardar una condición de tratamiento de los fenómenos de respuesta inflamatoria que no impacten o impacte lo menos posible al pulmón. Mantener un volumen residual funcional bajo o adecuado para no favorecer cambios hemodinámicos importantes a nivel del corazón. Favorecer un reclutamiento muy equilibrado, adecuar el suplemento de oxígeno, reducir volumen extrapulmonar muy importante, no sobrecargar al paciente y descartar la existencia de cortocircuitos intracardíacos y colaterales que van a generar una hipoxia persistente. A nivel cardiovascular, hay que ver si el paciente que nos llegó
tiene una falla ventricular persistente. Por eso, lo comentaba el doctor, hay que hacer una entrega vasta y muy minuciosa del paciente para saber si hay una condición desfavorable en este paciente. Buscar siempre si hay disfunción sistólica o diastólica, arritmias, taponaje cardíaco o hipertensión pulmonar. Y de este caso, mediante el monitoreo hemodinámico y otras estrategias de monitoreo metabólico, como es lactato, la saturación venosa de oxígeno, el delta del CO2 y el NILS, que es la espectrografía cercana al infrarrojo, que eso nos va a estar cuantificando la saturación cerebral, analizando los lechos vasculares, los lechos capilares, sobre todo de tipo venoso, que nos da una condición persistente de un estado metabólico cerebral y del estado hemodinámico que guarda en esa región, y también puede ser monitorizada en otras regiones como a nivel hepático, a nivel renal. Y esta condición nos ayuda a disminuir, tenemos que tratar de disminuir las demandas de oxígeno, alcanzar al paciente para que haya una buena entrega y consumo de oxígeno, minimizar la presión intratorácica, tener un balance en el transporte de oxígeno, normalizar la saturación venosa de oxígeno, regular la precarga, adecuar la precarga y regular la poscarga, normalizar la frecuencia y el ritmo cardíaco, y el manejo farmacológico racional y oportuno. Y muy importante aquí es el monitoreo frecuente ecocardiográfico del paciente. A nivel neurológico, ¿qué puede pasar en un paciente que es sometido a una intervención quirúrgica y a los procedimientos que ya hablé? Pues pérdida de la autorregulación cerebral, daño cerebral, crisis convulsivas, y hay que ver que el estado de hipertermia y de hiperglucemia son condiciones muy desfavorables para este tipo de pacientes y hay que evitarlas a toda costa. El manejo de la hipertermia grave hay que tratarlo lo más rápido y urgente que se pueda. El manejo cuidadoso del estado hiperglicémico, no dar insulina de primera intención hasta no ver cuál es el comportamiento metabólico del paciente y si está teniendo trastornos más relevantes a nivel hemodinámico. Monitoreo del NIR, que ya hablé yo, que reduce eventos adversos y mejora el pronóstico neurológico de estos pacientes. Tratar la baja saturación cerebral se ha asociado a paro cardíaco. El no tratarlo y mantener saturación venosa de oxígeno baja se ha asociado a paro cardíaco. Eventos de paro cardíaco o bajo gasto cardíaco se tratan con circulación extracorpórea. La disfunción renal, hay que tener en cuenta que afecta al 40 o el 50% de los pacientes que llegan de quirófano. El mayor riesgo es en niños menores de 1 año, en la fisiología, sobre todo niños que tienen fisiología univentricular, enfermedad renal persistente o tiempos prolongados de bomba. Y también hay que ver la asociación se están asociando a bajo gasto cardíaco. Esto lo voy a explicar a continuación. Todo paciente debe ser clasificado de acuerdo al grado de la escala de Atkins. En estos casos, la mayoría de ellos que llegan a terapia intensiva tienen un grado 1. El grado 1 se benefician con restricción de líquidos, el uso oficioso de diuréticos, la optimización de la precarga y la función cardíaca y evitar agentes nefrotóxicos. Pero la falla severa, la falla grado 3, que se da en un 10 o 15% de los pacientes, con frecuencia requieren terapia de soporte como diálisis, hemodiafiltración o hemofiltración. Aquí hay que tener en consideración que, como ya explicó el doctor, así como hay interacciones cardiopulmonares, también hay un síndrome cardiopulmonar, aquí también hay un síndrome cardiorrenal. En el síndrome cardiorrenal tipo 1, que es el que presentan ese tipo de pacientes, surge tempranamente y es reversible en la mayoría de los casos en las primeras 24 o 48 horas, pero debe ser detectado. Y un consejo importantísimo, traten al corazón. En la misma forma, traten el riñón. Tiene la misma importancia la función cardíaca que la función renal. Siempre que piensen en el problema de bajo gasto, también metan allá al riñón. También los pacientes pueden presentar
alteraciones de sangrado mediastinal por alteraciones del fibrinógeno, plaquetas o sobrehiperinización. Puede haber también daño agudo, durante la transfusión, daño pulmonar agudo. La transfusión produce también alteraciones hemodinámicas y respuesta inflamatoria que pueden condicionar daño. Incluso las transfusiones masivas son causa de falla orgánica múltiple. Utilizar sangre total, agentes antifibrinolíticos, inhibidores de la plasmina, anticoagulación y antiagregantes plaquetarios es una de las estrategias de manejo. Se recomienda, pues, tener siempre a la mano la tromboelastografía para el monitoreo. Las enfermedades infecciosas, bueno, ya las enfermedades infecciosas se tiene que ver la asociación en aquellos pacientes que requieren cuidados en la salud. Las condiciones preoperatorias, la ventilación, la complejidad de la cirugía y la edad son siempre condiciones que favorecen el proceso de infección en el paciente y tenemos que tenerlo en cuenta siempre. Si el paciente tiene alguna inmunodeficiencia primaria, como algunos pacientes nos llegan, o si también tiene deficiencia inmunológica secundaria, en pacientes, sobre todo, que hemos visto en pacientes que tienen grandes fugas por kilotórax y pérdida de inmunoglobulinas. Se recomienda la remoción temprana de catéter central, posición elevada de la cabeza para reducir el riesgo de neumonías asociadas, y uso protocolizado de antibióticos, y ser muy, muy precavidos, pero tener en cuenta la utilización de antifúngica. Dentro de la disfunción endocrinológica, tenemos que la respuesta endocrinológica al estrés puede generar hiperglucemia, síndrome eutiroideo, insuficiencia renal e hipocalcemia. Se recomienda en algunos pacientes de manera selectiva dar hidrocortisona, administrar, se dice que también se puede administrar hormonas tiroideas, pero eso está muy controvertido porque puede ser una condición eutiroidea que pueda evolucionar a la normalidad, pero sí se tiene que analizar esa posibilidad. En cuanto a la disfunción gastrointestinal, tenemos que ver el estado nutricional del paciente, la asociación de algunas, como ya lo dijo el doctor, de algunas enfermedades que vayan a comprometer la evolución del paciente, y en algunos pacientes que pueden desarrollar enterocolitis necrosante, como el prematuro, o los pacientes que son operados de tronco arterioso. El estado hipermetabólico por el estado de circulación extracorpórea y el quilotórax. En resumen, tenemos una serie de condiciones de mucho impacto a nivel cardíaco, que es el fenómeno de isquemia reperfusión, las arritmias, la disfunción diastólica, la disfunción sistólica, la falla renal, que también se considera muy importante, y la respuesta inflamatoria sistémica. Pero además a todo esto se agrega una serie de alteraciones, metabólicas que ya vimos nosotros, que van a contribuir, si las dejamos llegar, a que el gasto cardíaco de nuestro paciente caiga y lo pongamos en riesgo de muerte. De tal manera, ya avanzando casi al final, vamos a ver que el trabajo de terapia intensiva tiene que ser muy completo y muy minucioso. Va desde ver los gradientes alveolo-arteriales que se dan en la difusión de gases, analizando la función pulmonar y cómo se logra la saturación y el transporte de oxígeno, hasta ver la perfusión que guarda el paciente para hacer el correcto análisis de la entrega y el consumo de oxígeno, mediante la ayuda de indicadores metabólicos y combinado los resultados entre ellos, para saber que si nosotros tenemos al paciente en un punto adecuado de entrega y consumo de oxígeno. Pues ya para terminar, los retos de la cirugía cardiopediátrica, como ya lo explicaba el doctor, la gente que llega a manejar a estos pacientes a todo nivel debe ser experto y tener en cuenta que dentro de estos pacientes hay una gran variabilidad de condiciones.
una complejidad en la patología que debe ser bien analizada y bien conocida, que hay diferencias fisiológicas importantes y sobre todo que el gran reto de la cirugía es lograr una corrección completa a edades más tempranas. ¿Para qué? Pues para eliminar la cianosis y la falla cardíaca a los que están expuestos estos pacientes de forma crónica y reducir las distorsiones de los procesos paliativos, la hospitalización y la ansiedad de los familiares. Asimismo, se debe de lograr la integración de los equipos de terapia intensiva pediátrica en todo el proceso, no nada más recibir al niño y de aquí para allá soy yo y de allá para acá eres tú. Recibir y que haya una buena comunicación. Y por último, debemos de tener un pensamiento reduccionista, en donde no solo pensemos en la masa, sino en la unidad. Pensemos en la célula, en la mitocondria, y pensemos en la integridad celular para lograr que el paciente salga adelante en sus demandas de oxígeno y que logremos estabilizar a la condición cardiovascular y metabólica de estos pacientes. Muchas gracias. No te oyes, Alex. Muchas gracias, Sergio. Si pudieras dejar compartir la pantalla para que puedan vernos a todos y bueno, si tiene alguna duda o pregunta, hacer llegar por el chat o alzar la mano para presentarla y que podamos en un momento dado dialogar con aquellos que hayan tenido alguna duda o inquietud. A mí me parece que el tema que se trató es un poquito vasto, extenso, difícil de detallar cada cosa, pero hay, por ejemplo, una pregunta que hacía hace un momentito el doctor Carlos Villalobos, que decía, comentó la doctora que salen con el tórax abierto los pacientes, y la respuesta es sí, hay pacientes que los cirujanos al momento de terminar la cirugía se dan cuenta que hay cierto edema miocárdico, que al cerrar el tórax la presión intratorácica impide que el gasto cardíaco funcione o se impide el adecuado gasto cardíaco del paciente, y entonces dejan al paciente sin esternorrafia y le ponen una membrana que cubre perfectamente pegada a la piel, que cubre todo el pericardio. Y esta membrana que cubre el orificio external permite también que salgan los tubos por donde drenan normalmente la pequeña secreción sanguinolenta o sanguácea que se llega a formar en el corazón. Y esto nos permite que el paciente salga, por supuesto, con intubación, pero que el paciente salga adelante a la terapia intensiva y una vez que ya el trabajo de terapia intensiva logra desedematizar al paciente, hacer que el miocardio esté contrayéndose correctamente, que tengamos un gasto cardíaco adecuado y la membrana empiece a verse, digamos, relajada, entonces los cirujanos, estamos hablando de algunos días después, vuelven a meter al paciente para cerrar el esternón y empezar el proceso de extubación. El paciente con el tórax abierto pues no puede respirar más que con ventilación mecánica. Entonces, eso sucede así. Y bueno, no es algo que nosotros hagamos diariamente. En instituciones donde se operan muchos neonatos, sí se llega a ver con mayor frecuencia. Y por supuesto, es un factor de riesgo para infecciones, para sangrado, para insuficiencia respiratoria, para neumotórax, para muchísimas complicaciones, de tal modo que los pacientes con tórax abierto pues, requieren un cuidado muy cercano por parte de terapia intensiva y de cirugía. Como bien lo comentó también el doctor Sergio, la comunicación es interna y es externa. Un buen equipo de cardiología pediátrica como y de terapia intensiva tiene que tener como que mucha claridad de toda esa mengambrea de cosas que suelen suceder a lo largo del proceso posquirúrgico y con la fisiología del cuerpo, pero al mismo tiempo comunicarse con sus compañeros y enfermeras, porque pues ellos no están permanentemente en la terapia, sino que tienen que estar pasando turno, entonces tener una buena comunicación longitudinal entre ellos y una buena comunicación hacia afuera entre cirujanos, cardiólogos y demás especialistas, infectólogos y demás especialistas que se van requiriendo en el curso de la atención de los pacientes con cirugía cardiovascular. No sé si haya caído alguna otra pregunta, Javier, o hay alguna otra duda que quieran resolver o tengan algún comentario.
Bueno, no estaba revisando, hay felicitaciones tanto del doctor Jorge Garay para el doctor Sergio, felicitaciones al doctor Juan Carlos también. Y bueno, yo tengo una pregunta. En ocasiones, o sea, cuando son procesos obviamente quirúrgicos y tan importantes como estos, se hace profilaxis con antibióticos. En alguna ocasión te he escuchado decir de que cada vez hacen esquemas más cortos y que esto con el fin de, pues, evitar el mayor daño, y ahorita como está muy en boga todo lo de la microbiota y todo el daño que se puede hacer a ese segundo cerebro que se le llama la microbiota, o sea, en este tipo de cirugías, los antibióticos lo están dando cuánto tiempo y qué tipo de antibiótico es lo que regularmente utilizan. Supongo que depende de cada cirugía, obviamente. No sé si quiera responder, Sergio, la pregunta. Está por aquí también la doctora Dalia Berenice Rizo, que es infectóloga. También ella pudiera, si quiere, contestarnos. Pero, Sergio, te doy la palabra. Nada más que no te oyes. Activa tu micrófono, por favor. ¿No funciona tu micrófono? Bueno, mira, sí hay esquemas profilácticos de antibióticos. Normalmente usamos cefalotina. El esquema así muy ortodoxo son 3 dosis. Es decir, estamos usando antibióticos alrededor de 24 horas. Siempre y cuando la cirugía sea menos de 6 horas, el paciente no haya tenido ningún dato de infección pre, trans o en el inmediato postoperatorio. Cuando eso no sucede y el paciente empieza a dar manifestaciones de sepsis, nosotros habitualmente cultivamos al paciente, le tomamos cultivos tanto de secreciones respiratorias como de hemocultivo, como urocultivo, y con esa información interconsultamos precisamente a la doctora Dalia Berenice, nuestra infectóloga, que nos haga el favor de evaluar qué manejo vamos a dar. Los intensivistas aplican un esquema de antibióticos inicial, digamos, a ciegas, pero ya con la valoración de infecto y los resultados de los cultivos, y van monitorizando desde leucocitos, velocidad de sementación, procalcitonina, PCR, a veces estudios de estos que se hacen ahora de multi-PCRs para hacer diagnósticos más rápidos del proceso infeccioso. ¿Por qué es tan importante la profilaxis y por qué es tan importante la asesoría de infecto? Pues por 2 razones. La primera es porque la sepsis mata. Y mientras más pronto se inicie el tratamiento de una sepsis, es mejor. Y la segunda razón es porque la sepsis se confunde mucho con el choque cardiogénico. Es un choque séptico y un choque cardiogénico ya descompensado es bien difícil de diferenciar a veces. Terapia intensiva batalla y para eso los cardiólogos apoyamos, hacemos eco, vemos el índice de aminas que están manejando, vemos también en un momento dado cómo está saturación venosa, todo lo que ya nos platicaron los intensivistas. No me voy a meter en lo que ellos sí saben, pero lo que sí es cierto es que si uno no identifica la sepsis a tiempo, entonces por muchas anfaminas que le pongamos, el paciente no va a salir. Y si tratamos todo como simplemente una sepsis, tampoco va a salir, porque a veces el problema es cardiogénico y tenemos que pedirle al cirujano que haga alguna reconsideración en su tratamiento, o a los intervencionistas que nos hagan el favor de reparar algunas lesiones residuales que pudiera haber tenido el paciente, que de momento no creímos que fuera a dar problema y las dan. Entonces, es por eso que sí hay un esquema profiláctico. Normalmente tratamos de seguirlo, casi siempre son 3 dosis de antibiótico, habitualmente usamos cefalotina, a excepción de que por consejo de los infectólogos utilicemos alguna otra opción. La mayor de las veces, cuando la cirugía excede las 6 horas, damos 3 días de antibióticos, y si cualquier valor sugiere que la infección no estamos 100% seguros de que no la hay, nos continuamos un poco más tiempo con los antibióticos hasta el alta del paciente. No sé, Sergio, si ya se arreglaría lo de tu micrófono y si quieras comentar algo más. Dalia, si es que por ahí andas, así se hacen las cosas. Muchas gracias, gracias por la explicación, Alex. Hay otra duda que tengo. Habló la doctora con respecto a la analgesia que se debe de hacer, y hablaba de los bloqueos regionales para tratar de ayudar, más que
obviamente una buena sedación y manejar al niño adecuadamente en su analgesia. Esos tipos de bloqueos en ocasiones, no sé qué tanto tiempo le deje en un momento dado de protección, de analgesia de ese niño, no sé, 24, 48 horas le pueda durar el bloqueo, como para garantizar que el niño esté más tranquilo y que en terapia lo pueda manejar más tranquilamente al niño y no esté tan angustiado por el dolor, que como ya vimos se detonan una serie de alteraciones secundarias a esto, y que en un momento dado, vaya, existiera, me llamó la atención lo que comentaba también de la desmeditomidina, creo es el nombre, del anestésico que utilizan hasta en neonatos y que es bastante seguro lo que comentaba. No sé si Sergio, tú nos puedas comentar algo de esto, de lo importante que es el realmente sacar a un niño sin dolor. Sí, lo comentó el doctor en la plática anterior a mí, la importancia de la analgesia en el paciente. Es muy importante porque hay un factor que es de los más graves en terapia intensiva, que es la condición de aumento de la poscarga. La poscarga se dispara cuando hay estados de ansiedad, dolor en los pacientes. Se exacerba la hipertensión pulmonar y de inmediato se establece un síndrome de falla cardíaca con bajo gasto. Pero además de todo esto, la condición de una mala analgesia aumenta el consumo de oxígeno en los pacientes. Imagínense un corazón con bajo gasto cardíaco, con aumento de las demandas de oxígeno y no poder compensar esas demandas por la agitación misma del paciente. Y si a eso le agregamos un estado de hipertermia, pues ese paciente va a hacer una quiebra cardíaca y nos va a llevar a un paro cardíaco. Entonces, parte medular del manejo de la hipertensión arterial pulmonar, del manejo de poscarga, es la analgesia. Y en cuanto a la desmedetomidina, este fármaco nos ha mostrado a nosotros una gran ventaja porque podemos utilizarlo sin depresión respiratoria del paciente y lograr uno de los objetivos más importantes, que es la extubación temprana del paciente. La extubación temprana le damos mucha importancia porque el tubo y la ventilación siempre es un factor de riesgo para infección y por otro lado genera mucha ansiedad en el paciente. Entonces se hace un círculo vicioso. ¿Quieres tener al paciente intubado? Tienes que tenerlo más sedado. ¿Quieres tener al paciente extubado? Tienes que despertarlo. La dexmedetomidina tiene esa virtud que lo pueden ir extubando más fácil porque el paciente está tranquilo, pero no tienes necesariamente que quitarle el tubo o dejarle el tubo por la dexmedetomidina, es decir, no es un factor determinante, como sí puede pasar con sedaciones más profundas. Pues yo creo que esa ha sido una herramienta fundamental. No aumenta el gasto, no aumenta la frecuencia cardíaca, no aumenta el consumo de oxígeno en forma significativa. Tiene ventajas muy grandes este medicamento desde el punto de vista de corazón y pseudoanalgesia. Y sí, quitar el dolor evidentemente es fundamental. El dolor nos duele a todos, les duele a los intensivistas, nos duele a los papás, le duele al niño y nos aleja a todos de salir adelante de la terapia. A los mayores de 40 años también les duele. Nos duele todo, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Pues muchas gracias. Muchas gracias. No sé si quieran agregar algo más y en verdad ha sido una revisión bastante completa de todo lo que es el proceso del abordaje pre y quirúrgico y posquirúrgico que se tiene de los pacientes cardiópatas, que en realidad los felicito. Muy buen equipo. Jorge Garay nos pone aquí, todavía nos falta tener ECMO para avanzar a las correcciones más complejas, algo que está platicado hace mucho tiempo con el hospital y en teoría vamos a avanzar hacia eso. Y eso, bueno, a reserva de lo que Checo nos pueda decir, efectivamente no somos un equipo que maneje pacientes extremadamente complejos. Sabemos bien nuestros límites y evaluamos a cada paciente con detalle para saber si le entramos o no. Por eso desde un principio yo les decía, cada paciente se le ofrece una estrategia quirúrgica o terapéutica, ya sea intervencionista o quirúrgica,
de acuerdo a lo que ellos necesitan y que nosotros tenemos la certeza que sabemos y podemos hacer. Aquello que no, los derivamos a especialistas que están en hospitales con un mayor nivel de avance, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, en este caso de Cardias, y por eso quisimos traer al doctor Iglesias, que también se disculpó, que ya ven que lo llamaron de una atención de un paciente urgente y bueno, no pudo quedarse a las preguntas. ¿A alguien más? Fernando. A ver, Fernando Carrillo. Fernando, ¿me escuchas? Sí, buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Fer. Adelante. Para disculparnos, ya lo habíamos dejado. Y pues agradecer la invitación que nos hacen a través de tu persona, las diferentes instancias que hacen posible esta audiencia. Y comentar algo acerca de lo del ECMO. No es algo que no tengamos, lo tenemos viable, lo tenemos factible. Es tema más bien de recurso económico. Sí, no es un dispositivo para todos los pacientes. Como bien comentaba el doctor Sergio, necesitamos sacar un paciente en muy buenas condiciones, con lo menos deteriorado posible, en las mejores condiciones posibles. Y si lo que requiere es un poquito de ayuda, el ECMO es una alternativa que ya la hemos estado utilizando en pacientes pediátricos. Tenemos el dispositivo, tenemos a la gente capacitada para darle asistencia. Y no es algo que podamos decir que todavía no está viable. Pero sí, es tema todavía de revisarlo con el seguro, que lo autorice el seguro de gastos médicos o la familia, y pues bueno, no es algo que sale barato, y sí utilizarlo prudentemente en pacientes que sean recuperables, básicamente, porque de otra manera se desaniman los grupos de trabajo. Gracias. Sí, no te escucho, Alex. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Algún otro comentario que quisieran hacer o quisieras hacer, Javier, Fernando, Sergio? ¿Alguien más del auditorio? Bueno, pues si no tenemos mayores comentarios, yo quisiera agradecerles a todos el haber asistido y habernos tenido paciencia, una sesión un poquito más larga de lo habitual. Estamos terminando como lo habíamos planteado, más o menos en 1 hora 52 horas. Javier, si quieras comentarnos algo, los invitamos a nuestra siguiente sesión. Pues sí, los invitamos a nuestra siguiente sesión, el tercer martes del mes de agosto, la cual va a ser, Alex, de hematología, creo. Hematología, síndrome hemofagocítico. Ok, que va a dar nuestra hematóloga, la doctora Michelle Morales. Los esperamos el próximo mes. Y bueno, no nos resta más que dar las gracias a, nuestro staff de ponentes de este día, que la verdad, gente muy capacitada y entregada con su trabajo, tan entregada que bueno, tuvieron que ir a atender pacientes. Y damos las gracias al Colegio de Pediatría de Jalisco, al Servicio de Pediatría del Hospital Ángeles del Carmen, cuya jefatura está a cargo del doctor Jorge Garay, que nos apoya también bastante, y pues que sin ello no puede no realizarse estas sesiones y tener el valor curricular que nos pide el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Y pues no nos queda más que agradecer a todos su asistencia y los esperamos el próximo mes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches.